Muy buenas tardes. Hace muy pocos minutos, el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional comunicó a la ciudadanía su decisión de concluir la campaña electoral. Vivimos en un Estado de Derecho y la norma suprema que rige la elección presidencial es la Constitución política. Según el artículo 138 de la Constitución política, una vez celebrados los comicios presidenciales, si ninguno de los candidatos alcanza el 40% de los votos válidamente emitidos, es necesario acudir a una segunda ronda electoral, a una segunda votación con los dos candidatos más votados en la primera ronda. El mismo artículo 138 de la Constitución política establece que los candidatos de las dos nóminas que deban ir a segunda votación no pueden renunciar a su condición de candidatos. En este caso, el candidato del Partido Liberación Nacional no ha hecho ni ante la ciudadanía ni hasta el momento ante el tribunal ninguna gestión tendiente a renunciar a su candidatura, sino que ha comunicado su decisión de concluir la campaña electoral, que es una decisión de consecuencias fundamentalmente políticas. No obstante, la norma constitucional es clara, el proceso electoral no ha concluido, dado que el 2 de febrero pasado no hubo ningún candidato que alcanzara más del 40% de los votos válidos emitidos. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó la realización de una segunda ronda electoral conforme a la convocatoria a comicios presidenciales realizada en el mes de octubre pasado, de manera que el próximo domingo 6 de abril se realizará la segunda ronda electoral, donde los costarricenses procederán a designar, a elegir al nuevo presidente de la República, que lo será aquel que obtenga el mayor número de los votos válidamente emitidos ese domingo 6 de abril. De manera que, de conformidad con la Constitución política y con la ley, el Tribunal Supremo de Elecciones continúa laborando normalmente en la organización de esos comicios y según la normativa constitucional que los rige. Muchas gracias, don Hugo Picado León, en este momento vocero del tribunal. Iniciamos el periodo de preguntas con Angie López de Colombia. Sí, don Hugo, son varias consultas. Tal vez entonces usted se confirma, don Johnny, ya sabemos que no puede renunciar a ser candidato a la presidencia, pero entonces usted sí nos confirma que él puede renunciar a realizar campaña en este tiempo que queda. ¿Es así? Él puede retirarse, digamos, de la campaña electoral. La norma constitucional, Angie, indica que los candidatos inscritos, las nóminas de los candidatos, es decir, tanto los presidentes como vicepresidentes debidamente inscritos, estando inscritos, no pueden renunciar a esa condición. Eso es lo que señala la norma constitucional, de manera que el proceso electoral sigue adelante. Entonces, en este caso, don Johnny va a salir, eso lo que quiere decir es que él va a salir en la papeleta el próximo 6 de abril. Correcto. En contra de Luis Guillermo. Bueno, ¿qué pasa en un eventual escenario de que don Johnny Araya salga electo, sabiendo que ya él decidió retirarse de la contienda? No hay renuncia posible a la condición de candidato y será presidente la persona más votada el próximo 6 de abril. En cuanto a este anuncio, él, ¿qué cambia en el proceso electoral? No sé si el tribunal tiene algún tipo de reacción con respecto a la emisión de papeletas, al tema de convocatoria de las elecciones. ¿Algo cambia? La logística electoral sigue exactamente igual. Más de 3 millones de costarricenses, hombres y mujeres,
Estamos convocados a emitir el sufragio el próximo 6 de abril por los dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones del 2 de febrero pasado, de manera que será ese día mediante la mayoría de los votos emitidos que se elija al nuevo presidente de la República, y que no lo será sino hasta el momento en que el tribunal declare esa elección formalmente y se proceda posteriormente al traspaso de poderes y a la juramentación. Y por último, ya para terminar, don Hugo, saber si ustedes no sé si Costa Rica ha experimentado algo similar, parecido, no sé, que me cuente un poco de historia al respecto, si este hecho no tiene precedentes o sí. Angie, existe un solo precedente histórico, pero que antecede a la Constitución Política de 1949. En realidad, la figura del balotaje o de la segunda ronda para elección presidencial se introdujo en Costa Rica mediante una reforma del año 1926. En esa ocasión se estableció que para ser presidente de la República se requería obtener el 50% de los votos válidamente emitidos. En las elecciones de 1932, ninguno de los dos candidatos obtuvo ese 50%, y se dio la circunstancia que el candidato que quedó de segundo, don Manuel Castro Quesada, renunció a acudir a la segunda ronda, y por ende quedó electo por exclusión don Ricardo Jiménez Oriamuno, quien casualmente había sido el impulsor de la reforma que introdujo el mecanismo del balotaje o segunda ronda en el año 26. Ese antecedente lo tuvieron presente nuestros constituyentes en 1949, y por esa razón en la norma actual del artículo 138 de la Constitución Política se estableció la prohibición expresa de que los candidatos debidamente inscritos en las nóminas renuncien a esa condición, y expresamente la norma señala el supuesto de aquellas dos nóminas que se sometan a una segunda votación o a una segunda ronda electoral. Mariana Mena, de Canal 42. Tal vez le comento un poco a las personas qué pasa ahora luego de la renuncia que da don Johnny Araya. Gracias, Mariana. Lo que pasa es que desde el punto de vista de organización electoral y normativa constitucional seguimos exactamente igual, no hay cambio en las condiciones. Hay segunda ronda electoral el próximo domingo 6 de abril. Hay dos candidatos que que no superaron el 40% de los votos válidamente emitidos, pero que obtuvieron la mayor cantidad de la votación el 2 de febrero pasado. Entonces, el 6 de abril hay elecciones. El elector, los 3 millones de electores están convocados a emitir su sufragio y encontrarán la papeleta presidencial con dos nóminas de candidaturas. Don Hugo, ¿qué pasa si don Johnny Araya resulta ganador? ¿Tendría él o el vicepresidente que asumir el puesto de presidente? No, porque él no ha renunciado, no existe la posibilidad constitucional a renunciar a una candidatura, y el 6 de abril quedará de presidente de la República el candidato que más votos obtenga. Perfecto. Bueno, ¿una consulta adicional? Sí, no, yo quiero saber, ustedes no han hecho ningún trámite aquí ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué es lo que procede para que él haga oficial este retiro? Angie, él hizo un comunicado a la ciudadanía. El Partido Liberación Nacional, ni el Partido Liberación Nacional ni su candidato han hecho ninguna gestión formal ante el tribunal. En todo caso, el candidato fue claro en que según la norma constitucional no es posible renunciar. Lo que hizo fue anunciar la conclusión de su campaña electoral, de manera que no se ha presentado ningún trámite ante el tribunal, y el anuncio que hace
el candidato tiene implicaciones básicamente políticas y no jurídicas, porque las normas constitucionales son claras, hay una segunda ronda electoral y los más de 3 millones de costarricenses debidamente inscritos en el padrón electoral estamos convocados a los comicios, a la segunda ronda de votación el domingo 6 de abril. Muchas gracias, don Hugo. Gracias a ustedes. Sí, claro.